Saludos mi gente de su espacio detrás de cámara con Rigoberto Smith. En el día de hoy vamos a realizar una entrevista exclusiva con el joven del Partido Revolucionario Moderno PRM, Luis Ramón Cruz. Luis, bienvenido a Detrás de Cámara con Rigoberto Smith. Gracias Rigoberto, gracias a ese público que te sigue y gracias de nuevo por el espacio y por el tiempo para esta entrevista tan interesante que has venido realizando en los últimos tiempos. Gracias, el placer es nuestro, es un honor para nosotros contar con tu presencia en el día de hoy. Entrando en materia, ya que el pueblo de Puerto Plata quiere conocer más allá lo que no todo el mundo dice de uno. ¿Quién es Luis Ramón Cruz? Bueno, digamos, Luis Ramón Cruz nace en el seno de un sector popular de Puerto Plata. Urbanización General Gregorio Luperón, sector Haití, de la forma de decirlo, pero cariñosamente Barrio Haití. Yo fui nacido y criado en el Barrio Haití hasta mis 13 años. Viví una infancia, imagínate, con todo lo que implica exposición a muchísimas situaciones que construyeron una perspectiva de la vida de que uno debe ser responsable de muchas situaciones para no desviar su camino ni desenfocarse de las cosas que uno quiere. Porque poco importa que tú te veas expuesto si hay una formación y un interés por hacer las cosas bien. Y un sector que realmente creo que entre los sectores barriales de Puerto Plata es uno de los más tranquilos, pero aún así con su exposición a muchas situaciones, muchos jóvenes de mi época quizás no tomaron el mismo camino, muchos no estudiaron, pero son situaciones que se dan. Lo que sí me siento muy orgulloso de haber nacido en un sector que aparte de ser es un sector o sea, con una vecindad muy cariñosa, muy amable, muy amena, donde todos se conocen, todos se quieren, sobre todo. Cuéntanos de tus estudios, primaria, secundaria, ¿dónde los realizas? Bueno, como todo en mi vida, los estudios fueron particulares. Yo estudié en alrededor de 5 centros diferentes de Puerto Plata. Yo empecé en el Cilia Pepín, Colegio El Cilia Pepín, que era precisamente ahí en Barrio Puerto Rico, un colegio pequeño. Continué mis estudios en UTESA por un tiempo. Luego de UTESA nos mudamos de Barrio Haití y me quedaba mucho más cerca de donde actualmente vivíamos en ese momento, en Torre Alta, el Colegio Alic Vespertino. Del Colegio Alic salgo, me voy a una escuela que se llamaba en ese momento, creo que ya no existe, al lado del José Luis. Creo que como escuela semipública ya no existe en las tardes, que el nombre no lo recuerdo ahora mismo, pero era un centro que en la mañana es, Bautista el Maestro, que es un centro precisamente de esa religión en la mañana, y en la tarde era semipúblico. Ya del Bautista el Maestro, cuando concluyo ahí voy al Politécnico Gregorio Urbano Gilbert, y es ahí donde concluyo en el área de contabilidad, graduándome como técnico en contabilidad y gestión administrativa de personal. Luego de que terminas ya el bachillerato, ¿te inscribes en la universidad o Claro. qué otro paso das? Bueno, luego de que termino el bachillerato, tomo los famosos meses de reflexión. Tú sabes que el bachiller termina o sea, la escuela, el año escolar concluye a mitad de año, tipo julio, junio, y en vez de inscribirme el cuatrimestre siguiente en la universidad, lo que decido es el tiempo de buscar los papeles y me inscribo en enero del año siguiente, pero para reflexionar de qué carrera iba a tomar, porque inicialmente sentía mucha afinidad por la medicina y unas carreras que en ese momento se estudiaban en Santiago, o se estudian aún en Santiago, pero al final decidí estudiar Derecho. Me inscribí primero en la carrera de Psicología, que fue precisamente por las materias en común con Medicina, y luego de casi un año en Psicología me apasioné por el Derecho. Y terminé estudiando Derecho. Debo decirte que aún estudio Derecho por una serie de situaciones que se dan después, en lo que es el proceso universitario, el proceso de la interrupción que tuve en muchas ocasiones de la carrera, pero ya soy estudiante de término con creo que menos de 10 materias le restan a mi pensum.
viendo tu físico y tu estatura, tú aparentas un deportista. ¿Qué deporte le gusta a Luis? Bueno, aunque no fui bueno en todos, pero yo creo que lo único que no jugué fue tenis, pero yo jugué béisbol, jugué baloncesto. O sea, actualmente todavía juego baloncesto. O sea, es un deporte que me apasiona. O sea, es un deporte, de por sí es un deporte apasionante, pero yo le tengo un amor al baloncesto que tú no te imaginas. No hay un juego en el polideportivo que yo me pierda. Eh, Trato de ir todos los días a la cancha, todos los días. Si no voy a una liga de madrugadores que se lleva a cabo en el 12 de julio a las 5:30 de la mañana, pues voy a la Rigola y ligo entonces a las 5:30 de la tarde. Pero casi todos los días yo estoy en una cancha. Trato de mantener ese contacto siempre. Tengo mi propio equipo de baloncesto que ligamos bien en el polideportivo. Tengo bastante afinidad con el deporte, me gusta muchísimo el baloncesto. Me gustaría que tú nos cuentes una anécdota de esos tiempos, de cuando tú eras joven, en los estudios, en la escuela. Algo que tú recuerdes que siempre tú lo llevas presente. Bueno, debo decirte que ¿te refieres a los tiempos de estudio en los colegios o ya en la parte universitaria? Bueno, una anécdota, llámese, puede ser en la escuela más importante porque es el tiempo de la niñez, Claro, donde claro. todo se pasa. Sí, sí, sí. Mira, debo decirte que sorprendentemente para quizá en la escuela yo no fui el más popular. En el sentido de que, o sea, no es que era impopular como odiado, pero no fui tampoco, era como un poco inquieto. En la escuela yo era el que por lo general ponían de encargado de disciplina. Me movía mucho, era muy hiperactivo, pero tenía una situación particular que era muy bueno con las palabras desde muy joven, lo que en exposiciones me favorecía demasiado. Y en una ocasión, hay una anécdota cuando yo estuve en el colegio Ali, había una profesora llamada Leocadia, mi amada profesora de matemáticas, que era quien dirigía el coro. Yo también he sido muy afín a la música desde muy joven. Me encanta cantar, de manera empírica toco la guitarra. Mi padre fue músico de profesión y mi abuelo también. Como yo iba al coro, pero la profesora entendía que los muchachos del coro debían ser muchachos poco inquietos, debían ser lo mejor de lo mejor, y yo no era quizá el ejemplo de disciplina, ella siempre buscaba como la forma de decirme, de amedrentarme, decirme, Luis, tú tienes que portarte bien o no puedes estar en el coro. En un momento determinado, no recuerdo qué travesura fue que hice, que terminé en la banda de percusión, porque no podía estar en el coro. Pero resulta que en una semana de geografía, si mal no recuerdo era la semana de la geografía, se hacía una especie de debate, donde cada curso hacía una representación en ese momento, en ese año nos tocó a nosotros Asia como continente. Y nosotros hicimos una maqueta grandísima, todo el curso, pero yo fui el único expositor de todas las maquetas. Y yo gané, en ese momento era Ali vespertino y en la mañana también. Yo en la tarde gané la semana de la geografía, gané lo que fue el debate y en la mañana también. La profesora Leocadia decía que ella no creía que era la misma persona, que era el mismo muchacho. Me felicitó, o sea, ahí yo me gané a Leocadia de nuevo. Esa fue una forma como de decirle que quizás yo no era el más disciplinado, o sea, porque era muy inquieto. Yo era un muchacho que siempre vivía hablando con los demás, que tenía un compañerito que siempre estábamos hablando de cosas un poco ajenas a la clase, y eso me distraía con facilidad, pero a la hora de estas exposiciones, los profesores quedaban muy satisfechos con el resultado. Y la profesora Leocadia me llevó en la mañana y precisamente en representación de Vespertino ganamos también a la Lima Matutino en ese momento. Y la profesora Leocadia estaba muy contenta porque no pudo sacarme nada bueno en el coro, pero pudimos ganar la competencia de geografía en ese momento. ¿Cómo tú te insertas en las filas de la Policía Nacional? Bueno, la policía, en principio la policía para mí fue como una cuestión de, digamos, como una pasión. No sé cómo describirlo. En ese momento fue como incluso contradecir
algo a lo que yo he respetado mucho, que era la decisión de mis padres, porque ellos no querían que yo fuera policía, bajo ninguna circunstancia. Incluso habiendo sido mi padre, también ex miembro del ejército por 4 años, y habiendo trabajado en los tiempos por allá por los años 80 o 70, por 4 años en el servicio de inteligencia del ejército de ese momento. Aún así yo me empeciné que quería ser policía. Mi historia en la policía es bastante, en un sentido compleja, porque yo entro a la policía luego de haberme examinado alrededor de 4 o 5 veces. Y en ninguna de esas ocasiones yo pasaba el examen psicológico. Es una cuestión que depende mucho. En el examen psicológico, si tú intentas pensar qué responder para satisfacer al examinador, tú no eres psicólogo. Obviamente que tú no vas a saber qué responder. En una ocasión, ya la última vez que me examiné, una psicóloga que ya me había visto, pero no en todas las ocasiones, pero me había visto por segunda ocasión, me dice, mira, si tú te concentras en querer responder de la mejor forma, tú nunca vas a pasar. Responde lo que te llega a la mente primero, llénalo rápido, porque tú la última vez fuiste uno de los que maduró, y por eso entiendo yo que tú no llenaste realmente como debes llenarlo. Ahí lo lleno, entro a la Policía Nacional. En un momento, aún en contra de su voluntad, mi familia me apoyó de todo, como de todas las formas que pudo, me apoyó. Paso a ser miembro de la Policía Nacional, paso centro en Santiago, en la escuela en ese momento nosotros fuimos la última promoción que pasó centro en la Escuela Nacional de Seguridad Ciudadana, extensión Santiago. Fueron de los 6 meses, creo que deben estar entre los 6 meses, entre los tiempos más importantes de mi vida. Los 6 meses que me formé en la policía, los 6 meses de entrenamiento, porque fueron 6 meses que moldearon gran parte de mi personalidad. De cierta forma me abrieron la mente a que cuando uno quiere algo, cuando se persiste, no hay forma que no se dé. Luego paso a graduarme, me gradué en el número 1, de manera graciosa. El número 1 es el índice académico. Yo tuve, en el centro fui el mayor índice académico, pero también había una situación de que cuando yo llegué, en los centros militares se usa mucho que pregunta, ¿quién sabe hacer esto? ¿Quién sabe hacer el otro? Casi siempre yo levantaba la mano. En principio quedo siendo escribiente, pero también era comandante de mi pelotón. Como yo era escribiente y tenía bastante facilidad con la cuestión de la realización de informes, me asignaban en muchas ocasiones dar clases. Me daban lo que se llama el folleto el día antes, yo debía estudiarlo. Aún haciendo entrenamiento, corriendo, yo tenía que ir con folleto a la mano sin interrumpirlo. Y el día antes yo hacía una especie de exposición de ese folleto y ya esa era la clase. Para que tú veas algunas debilidades que tiene realmente la policía que debe resolver. No debe un miembro en entrenamiento ser el facilitador de los cursos que van a formar 200, 400 policías que van para la calle a trabajar. Pero así fue. E incluso yo realizaba los exámenes, con la ayuda de los instructores yo los corregía. Hubieron en ese momento cosas que yo entendía que son cuestiones de capacidad, pero que institucionalmente eran debilidades. Me gradúo, sucede y acontece que en una ocasión yo tengo que ir con mi papá a Santo Domingo. Yo estaba de Libertad, salía el viernes y tenía que llegar el domingo a las 2 de la tarde. El domingo a las 5 de la tarde. Recuerdo como de que había un evento un sábado en Santo Domingo del lanzamiento de la campaña de Luis Abinader. Eso es por el 2015. Estando yo en entrenamiento, mi papá estaba operado de la columna, yo me voy manejándole hasta Santo Domingo para quedarme de allá para acá, para que él no tuviera que conducir ese trayecto. El vehículo se daña. Como el vehículo se daña, yo no quería dejar a mi papá solo porque él no podía conducir y andaba solo. Yo me quedé hasta el otro día, el vehículo no se pudo arreglar al otro día. Yo terminé llegando el lunes a las 10 de la noche a Santiago. A partir de ahí estuve, como dice, preso, pero no preso. Porque el preso en la policía no se usa como en las instituciones militares, que lo cierran bajo llave, sino que el preso es hacer un entrenamiento mucho más drástico todo el día. Yo tuve que finalizar el centro haciendo en un equipo al que le llamaban La Marcha,
que eran precisamente los que habían tenido algunas faltas graves, pero yo había llegado un día después. Yo creo que fui el único que me gradué bajo esas condiciones, habiendo llegado un día después del domingo. Y aunque informé la situación, pero no, el centro, o sea, en entrenamiento, eso no hay excusas. Esto causó que aunque yo me graduara con el mayor índice académico, no pudiese recibir el premio, que fue un ascenso a cabo, o sea, al rango de cabo, inmediatamente graduándose, que se lo dieron a una promoción, no recuerdo su nombre, pero premiaron a una promoción que creo que era la segunda o tercera en índice académico. Luego de eso vengo a Puerto Plata, luego de graduarme, trabajé poco tiempo en la preventiva, en la policía preventiva. El mayor tiempo que trabajé en la policía fue en unidades tácticas, en principio fue la UTOP, que era Unidad Táctica de Operaciones Policiales, luego fue Acción Rápida, Unidad SWAT, Unidad Lince. Casi todo ese tiempo entre Puerto Plata, Santiago y Moca. Y en algunas ocasiones cuando estuve en el centro de La Vega fue el tiempo que trabajé en la Policía Nacional. Excelente. ¿Y cómo se da tu salida de la policía? Curiosamente, siendo policía, que fue una de las cosas que más interrumpió mi proceso de estudio en la universidad, porque ciertamente cada que yo iba a tomar un examen para ir a la policía, yo interrumpía la universidad de ese ciclo. Como ya te dije, un centro dura 6 meses, o sea que los exámenes eran hasta 2 veces al año. Y en esas ocasiones interrumpí mucho la universidad, eso fue una de las primeras interrupciones que hice en la universidad. Cuando entro a la unidad SWAT, como ya éramos alrededor de 8 o 9 por turno, ya tengo apelo a que me dejen estudiar. Y precisamente se me da un permiso para estudiar en la universidad y también estudiaba inglés en ese momento, que siendo miembro de la unidad SWAT me gradué con máximos honores en inglés y en la universidad incluso tenía que ir uniformado, porque yo estando de servicio iba a tomar clases, pero tenía que volver al servicio. En un momento yo salí de la escuela de inglés, de un curso de conversación, recuerdo como hoy, con el poloché de la promoción, y acompaño a unos amigos, bueno, que eran miembros de la unidad también, al área de San Marcos. Uno de ellos iba a visitar un primo. Nosotros como unidad teníamos ya una costumbre de tener de que hubiera compartir mucho. Incluso fueron órdenes de quien en ese momento era el comandante de la unidad, el general Durán Mejía, anterior vocero de la policía como coronel, que era el comandante de la unidad, era comandante de departamento aquí, porque era una forma de que nosotros compenetráramos como equipo y pudiéramos trabajar mejor. Nosotros vamos, creo que 4 miembros de la unidad, nos dirigimos a ese lugar. Cuando llegamos al lugar, uno de ellos dice, yo tengo un dolor de cabeza, vamos a ir a un colmado, pero no vamos en los motores porque estábamos muy cerca del colmado y vamos caminando. Cuando llegamos al colmado, que inmediatamente entramos, se va la luz, no pasa 10 o 20 segundos de que se vaya la luz y se nace como una situación, un problema. De ese problema hubieron varios disparos. Nosotros inmediatamente, como miembros de una unidad táctica, con muchísimo entrenamiento en áreas distintas, debemos suponer que si hay disparos, muy probablemente la situación va dirigida a nosotros, debemos de inmediato resguardarnos, porque nosotros operábamos en esa área. Incluso una persona me tiró un café caliente encima, o sea, de un café con leche que estaban vendiendo ahí. Fue una confusión enorme. Lo que pasó fue que de inmediato yo veo esa situación, pero analizo que ahí no se puede hacer disparos, porque primero hay niños, no hay luz, hay casas de madera, y yo con una conciencia totalmente de la trayectoria de un proyectil, sé que si tú le haces un disparo y fallas a una persona, o aún acertando, pudiese pasar una tabla y matar a un inocente. Bueno, pues yo lo que hago es que saco al promoción, me lo llevo, él lo tenían ya rodeado, le digo, no, vámonos, nos retiramos del lugar. De inmediato voy al cuartel de San Marcos, denuncio que ahí se hicieron disparos y que a nosotros nos agredieron, pero que nosotros no teníamos conocimiento de por qué. De San Marcos vamos al cuartel general, pero ahí resulta que el problema no fue con nosotros, sino que fue una confusión entre unas personas que tenían una disputa ahí mismo en el barrio. Pero como nosotros estábamos ahí, y obviamente que teníamos las armas en la mano porque se están realizando disparos,
ellos entendían que nosotros acompañábamos a una de las partes. Había una parte que entendía que nosotros acompañábamos a la otra parte. Cuando llegamos al cuartel general, que ellos van detenidos, él dice, no, pero no fueron ellos que hicieron los disparos, fue fulano y fulano, pero esos muchachos no tienen nada que ver con eso. Pero realmente, al naciente de ahí, hay una persona que fue afectado, no sé en qué medida, en ese momento, que era, parece, una de las partes disputantes, y era hijastro, o es hijastro de quien en ese momento y actualmente era diputado por Puerto Plata, creo que, bueno, por el PLD. Me voy a reservar el nombre por cuestiones de ética, porque no viene el caso. La cuestión es que me dice, me relata luego el mismo joven, porque yo lo contacté luego de que salgo de la policía y tengo como un año fuera de la policía. Digo, bueno, déjame arreglar eso, porque no viene el caso que yo tenga esa situación. Y contacto a la persona, él me dice, no, hermano, yo a ti no te conozco, y mira, esto pasó así, yo fui a Asuntos Internos, mi papá le dijo que mira, que pasó esto y esto, yo le dije lo que pasó, y el coronel que estaba ahí en ese momento dijo, no, déjame eso a mí. Eso es otra debilidad de la policía. Si un miembro de un departamento de investigación interna de la policía, entiéndase asuntos internos, inspectoría, quiere hacerle un daño a cualquier miembro de la policía, no existen organismos inmediatos dentro de la policía para el policía apelar esa falta. En ese momento nos investigan y los mismos investigadores me dicen, Cruz, ahí lo que hay aparentemente como un chisme. Tú lo que tienes que mantenerte alejado de esas personas. Y dije, hermano, yo no sé ni de quién me tengo que mantener alejado porque no lo conozco. Dice, no, pues tranquilo, ahí no va a pasar nada. Creo que un año después soy trasladado a Moca, hago como 6 meses de servicio en Moca, y la baja por ese caso, que supuestamente estuvo, o sea, se había desestimado, llega a Moca. En Moca, recuerdo como hoy que cuando me convoca el director de ahí de esa demarcación, y me dicen, pero tú has tenido problemas en la policía, porque tú eres un... O sea, ya me elogiaban por el trabajo, con todas las dificultades que había allá. Y me dice, nosotros vamos a mandar un comunicado a la jefatura para que a ti te reintegren, porque nosotros hemos visto que de todos los policías que llegaron de Puerto Plata trasladados, tú eres de los que mejor hace el trabajo, e incluso eres el único en un turno, nunca has tenido inconvenientes. Y en ese momento yo lo que dije, comandante, tranquilo, que si Dios me sacó de la policía que yo tanto amo hoy, es porque me está evitando de algo. Y yo realmente no quiero ser policía, porque a mí, si me llegó la baja por ese caso, me llegó trabajando, me llegó por una situación con un antisocial. Y yo vuelvo a la policía, no voy a ir entonces a cambiar mi forma de trabajar. Yo voy a seguir haciendo el trabajo que yo hacía antes, en contra de lo que es, todo lo que es ilegal, y a favor de los valores que a mí me inculcaron. Entonces no tiene sentido. Si la policía me canceló por eso, me va a cancelar 20 veces de nuevo. No tiene sentido, no hay problema. Y ahí entonces emprendí otra etapa de mi vida, bastante importante, pero siempre con la frente en alto. Y todavía el día de hoy, todo el que me conoce y todas las personas, y agradezco, mira, te digo que haber sido policía fue una de las etapas más importantes de mi vida. Es una institución que yo respeto y quiero muchísimo. Y al sol de hoy, muchos amigos que tengo en la policía, o sea, tengo excelentes relaciones. No vivo metido en los cuarteles porque no me gusta, pero realmente siempre he sido bien recibido. Cuando me ven en la calle los policías siempre se paran a saludarme. Ellos se sienten muchos policías se sienten bien porque entienden que aún saliendo de la policía, como me pasó a mí, se puede seguir adelante, no es una barrera. Y mi vida perfectamente, incluso mejoró después de ahí, porque después de ahí, como te dije, comenzó otra etapa bastante importante. Después que tú sales de la policía, entonces, ¿en qué tú te enfocas? Bueno, después de que salgo de la policía, lo primero es que en el primer segundo, hubo un segundo, en el que, porque para mí la policía, te digo, en ese momento era un estilo de vida, era todo. Y digo, Dios mío, pero en el segundo 2, digo, pero la conformidad me invadió de una forma que yo no pensaba que iba a pasar. Dios me dijo, quizá en ese momento estate tranquilo, es la voluntad, es mi voluntad. Yo decido volver a Puerto Plata, pero en esos 3 meses consiguientes a ese entonces, no quería trabajar en Puerto Plata, porque en Puerto Plata hice gran parte de mi vida policial y muchísima gente me conocía. Y, o sea, obviamente que me sentía un poco avergonzado de que yo haciendo el trabajo y ser cancelado como un policía, o sea,
debo decirte que nunca tuve una falta, nunca. O sea, en mi libro policial nunca hubo una falta disciplinaria, nunca, de ningún tipo, ni siquiera en el uniforme. La única falta fue por la que supuestamente que luego el informe, cuando ya yo tenía más conocimiento en derecho, lo leí y era, o sea, una tontería. Pero, en fin, de ahí, como me había graduado con máximos honores en inglés, un hermano mío me dice, pero tú sabes hablar inglés, ¿por qué tú no te vas a Bávaro a trabajar? O sea, se me prendió el bombillo, dije, pero déjame explorar. Me fui a Punta Cana. Me dice, mami, pero trabaja aquí, que tú estás estudiando. Yo, no. Yo estudio para allá, yo me traslado, no te preocupes, yo no quiero trabajar aquí. Me fui a Punta Cana. Allá fui a 2 entrevistas de trabajo. En la segunda me contratan como gerente nocturno de un hotel, en el Cortecito, en el Hotel Vistasol. Hice alrededor de 1 año y 3 meses allá. Pero por la nocturnidad era muy difícil estudiar. O sea, me fue imposible, no pude estudiar allá. Ahí interrumpí otro año en la universidad. Pero fue una experiencia bastante maravillosa, porque conocí lo que es el turismo, conocí las fortalezas y las debilidades del turismo, y sobre todo aprendí a valorar lo que es Puerto Plata como buque insignia en un momento que fue en los 90 del Caribe, a nivel turístico. Aprendí a valorar las virtudes que tiene Puerto Plata, porque estuve en Punta Cana, que ahora mismo en términos turísticos es la hermana República de Punta Cana, y me di cuenta que Puerto Plata tiene muchísimas cosas que ver, que allá no se encuentran. Allá realmente hay muchísimas empresas hoteleras de mucho renombre, pero como turismo, recursos naturales, Puerto Plata no tiene precio todos los recursos que tiene Puerto Plata. Y ese momento, por eso fue una etapa bastante importante, me ayudó a hacer relaciones con gente de todo el mundo, ver diferentes culturas, ver las cosas de otro punto de vista. Y ahí entonces termino renunciando para poder seguir mis estudios, luego de 1 año y 3 meses trabajando allá, pero dejé muy buenas relaciones. O sea, gente que, debo decirte que hubieron gente que lloraron el día que yo me iba, porque cuando renuncié, lo hice como de manera, o sea, le pregunté a Recursos Humanos qué tiempo yo necesitaba, porque ya me ofrecían un empleo aquí y ya podía venir a estudiar, que qué tiempo necesitaba. Ella me dijo, no, si tú necesitas irte, yo entiendo por qué tú te quieres ir, tú puedes venir y poner tu carta y te vas cuando tú lo desees. El día que yo me iba, le digo a la gerente y a la persona de recursos humanos, mire, como yo amanezco trabajando y hoy es mi último día, necesito que alguien me reciba el uniforme, la caja, todo, porque realmente ya yo estoy entregando que me voy a mi casa, no vuelvo al hotel. Y ella me dice, Luis, tranquilo, usted el uniforme déjelo doblado, entrégueselo a la recepcionista y con usted no hay problema. Y cuando usted quiera volver, estamos aquí. Entonces, debo decirte que fue muy satisfactorio a esa experiencia y mucho más por lo que te digo, por lo bien que me trataron. Y creo que fue algo que me gané, con mucho trabajo, con mucho empeño, con mucha responsabilidad. O sea, trabajar 21 días seguidos, amaneciendo, sin dormir, o sea, haciendo todo el trabajo que hay que hacer ahí, es una cuestión que hay que tener mucha responsabilidad. Y en mi caso, nunca tuve tampoco situaciones. Excelente, Luis. Tú como joven, la vida te ha permitido tener muchas experiencias vividas, pero hemos notado que en cada una de las experiencias, en cada uno de los trompiezos que quizás tú has tenido, siempre has mencionado que la familia te ha apoyado. Claro. ¿Qué significado tiene la familia para ti? No, mi familia, mira, mi familia lo es todo. Todo. Para mí lo principal, después de Dios, es mi familia. Yo siempre le agradezco a Dios, le pido a Dios que le dé salud, que le dé mucha vida a mis padres. Soy o sea, yo soy muy apegado a mi familia. No solamente a mi familia, o sea, a mi núcleo de mi hogar, sino a toda mi familia, tanto de parte de mi padre como de mi madre. Yo llamo siempre a mi abuela, que es la única que me queda, es mi abuela paterna, la única ascendiente luego de mis padres que me queda. Y cuando ella tiene cualquier situación, de todos los nietos y sus 9 hijos, a quien llames a mí, yo pienso que el amor familiar es algo muy importante. No hay una forma de construir una vida plena si usted no tiene a su familia cerca, si no comparte sus logros con sus familiares. Luis, nos gustaría que nos cuente, nos hable de tus aspiraciones a ser secretario general de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, decido aspirar aquí a la Secretaría Municipal de la Juventud
porque precisamente entendía que nosotros debemos hacer un trabajo desde la estructura integral del partido. En ocasiones anteriores yo no había ocupado una posición institucional en el partido, pero luego de que concluye la parte, por ejemplo, laboral de mi vida en el sentido de la hotelería, que cesa no en Punta Cana, sino luego cuando inicia la pandemia, es cuando yo me puedo entregar de manera a tiempo completo a la campaña. O sea, yo no hacía otra cosa que no fuera campaña política, diferente a cuando yo trabajaba, que podía hacer campaña, podía ir a reuniones, pero no con el tiempo, porque tú sabes que el que estudia y trabaja hotelería no tiene mucho espacio. Entonces, en ese sentido, a partir de ahí empieza lo que es mi vida política como tal. O sea, no inicia ahí en la pandemia, sino que inicia de manera constante. Es donde yo digo, me voy a dedicar, independientemente de cualquier cosa que yo haga, me voy a dedicar a la política. Pero debo decirte que, por ejemplo, yo fui delegado a mis 18 años, 2 meses después de cumplirlo. Las elecciones del 2012 fueron en mayo, yo cumplo año el 19 de febrero, imagínate, febrero, abril y mayo, 2 meses después yo fui delegado. Y no debía ser delegado, debía ser supervisor de centros, porque yo fui facilitador del curso de delegados, pero yo era menor de edad cuando era facilitador. Y mi padre tampoco entendía que era prudente que un muchacho de 18 años, en unas elecciones que se esperaban tantas situaciones, anduviese en la calle supervisando centros de votación de problemas. Y él me dijo, si tú quieres trabajar, tú vas a ser delegado. Y recuerdo que mi suplente solamente entró para yo comer. Mi amor por la política inició mucho antes. Me dice mi padre, y siempre algunos compañeros que conocen a mi papá de muchísimos años me recuerdan que cuando yo estaba pequeño, cosa que yo no puedo recordar con claridad, pero me dice, cuando tú estabas pequeño, había un micrófono que tú cogías y te subías en una silla frente a tu casa a citar una parte de un curso de Peña Gómez, un discurso de Peña Gómez que era: compañero PRDista, ni un paso atrás. Y yo me quedaba ahí, volví y lo repetía. Entonces, desde que tengo memoria, caminé con mi padre toda la provincia, en los menesteres de la política, en las campañas. Aún siendo menor de edad, yo siempre iba, asistía a las reuniones, siempre me apasioné por ver cuando esos compañeros venían de Santo Domingo, discursaban, que la gente le aplaudía. ¿Qué decirte? Ya cuando fue mi oportunidad, cuando ya tuve la edad de hacerlo, para mí fue algo como que yo no esperaba que fuera tan satisfactorio, pero sí, ahí inicia entonces el momento en el que yo digo, me voy a dedicar completa en cuerpo y alma a esto. Entonces, en el ámbito de mis aspiraciones, entiendo que nosotros desde la juventud, como organismo, podemos hacer el trabajo, podemos hacer un aporte y crear un precedente para que la juventud actúe como un organismo, digamos, operante, que sea una realidad, que continúe siendo una realidad, porque ya la juventud fue una realidad en la Plaza de la Bandera. Pero la juventud que fue a la Plaza de la Bandera no fue una juventud meramente política. Los partidos políticos necesitan construir sobre la base de sus juventudes, o sea, sobre la base de sus jóvenes, construir un futuro verdadero que llene las expectativas que la República Dominicana necesita. Nosotros debemos empezar ahora a actuar con responsabilidad, con transparencia, para que mañana no sea una costumbre, como precisamente actúa el presidente Abinader. Pero el presidente no actúa así porque a él se le ocurrió que era la mejor forma de hacer campaña y que ya tiene que cumplirlo. El presidente Abinader hace anécdotas incluso de cuando su padre fue funcionario del gobierno, que en su casa había un vehículo oficial y que un chofer lo lleva a él a casa de un amiguito, a casa de un compañero de clases, en el vehículo del Estado. Y cuando Luis retorna, o sea, cuando el presidente retorna a su casa en ese momento, su padre le reclama que el combustible del Estado no se utiliza para fines personales, que para eso habían vehículos en la casa. Y esa formación yo la he visto reflejada en el propio presidente de la República. Y yo entiendo que es ahora cuando nosotros debemos empezar a ayudar a formar a los demás jóvenes sobre esas mismas bases, de que nosotros debemos trabajar como un organismo responsable, unido, porque si no nos unimos como juventud, ¿cómo vamos a actuar como partido?
Hablando de jóvenes, la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, PRM, está en la cabeza o en la figura de un joven puertoplateño, José Ignacio Paliza. ¿Cómo tú catalogas o valoras la gestión que él ha tenido al frente de la misma? Excelente, excelente gestión. Imagínate que nosotros debemos tener memoria y recordar que cuando nosotros fuimos oposición, la voz que se escuchaba era la de José Ignacio Paliza, porque quizá era el único funcionario que, aparte de tener un espacio, tenía el ímpetu de reclamarle al gobierno de turno las situaciones que se entendía que no estaban bien. Porque recuerda que nosotros teníamos en ese momento solamente 2 senadores, pero Paliza resaltó muchísimo. José Ignacio fue quien más resaltó en el sentido de siempre hacer una oposición dura. Y José Ignacio se ganó la presidencia del PRM sobre esas bases, de ser una persona que defendió el partido y defendió el país desde la oposición y que merece dirigirlo en el gobierno también. Tú estás aspirando a la Secretaría General de la Juventud del PRM. Nos gustaría que nos hable de cuáles más están aspirando a la misma posición que tú. Hay muchos compañeros muy valiosos, compañeros a los que yo le tengo muchísimo aprecio. Entre ellos podría mencionarse, bueno, está Perla Carrasco, está mi amigo y hermano Robertico, hay un compañero que no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero sí he visto la propaganda y lo he escuchado hablando en algunas ocasiones, Domingo Cabrera. Creo que esos son los candidatos que hasta ahora han publicado sus aspiraciones. Pero debo decirte que independientemente de cuál gane, nosotros debemos trabajar juntos para fortalecer la institucionalidad y que la unidad sea una realidad. Y le voy a decir a todos, como le dije a un amigo el día antes de las pasadas elecciones del 2020, que fue a nuestro amigo y hermano Tolentino, que es miembro o en ese momento era miembro del PLD, creo que todavía, no sé si habrá ido quizá a la Fuerza del Pueblo, uno nunca sabe. Nos topamos en un comedor y nos saludamos, hemos tenido una relación personal de mucho tiempo, y le dije, hermano, mañana lo llamo para felicitarlo o para ponerme a su orden, porque poco importa quién gane, lo importante es seguir fortaleciendo y sacar el país de esta situación. Lo mismo le digo a ellos, el día después de las elecciones o el mismo día en la noche, los llamo para felicitarlos o para felicitar al que gane, o para ponerme a la orden de todos, para que trabajemos juntos y para incitar a que ellos sean parte importante del proyecto de la Juventud Revolucionaria Moderna. Escuchamos siempre en los medios nacionales que estas elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno va a ser la punta de lanza, va a traer división y va a traer la salida del gobierno del partido. ¿Qué tú opinas sobre eso? Mira, la oposición que siga haciendo su trabajo. Nosotros lo hicimos por 16 años. La oposición siempre va a decir que va a apostar a la división del partido, que ahora es partido de gobierno del PRM. Eso es una cosa impensable. Es propiamente, o sea, tú puedes verificarlo en el hecho de que solamente se inscribe una plancha en la que forman parte algunos de los que fueron candidatos en un momento a la presidencia del partido. Forman parte de la plancha que se inscribe a nivel nacional, que es encabezada por Paliza, por José Ignacio y la compañera Carolina Mejía. Y yo entiendo que en todos los niveles será igual, no habrá división, porque es que no puede haber división si la sana fiesta de la democracia es el derecho de elegir y ser elegido. Todos nosotros, de una manera u otra, sea como dicen los reglamentos, de manera inicial, por consenso o por voto, el que quede va a ganar. Y el que pierda no es que va a perder, sino que simplemente no va a formar parte en la posición a la que aspiraba, pero va a formar parte integral, porque a partir de esas elecciones debe haber un relanzamiento del partido. Y nosotros apostamos a que la unidad seguirá fortaleciéndose cada día más y que seguirá caminando de la mano partido, sociedad y gobierno. Excelente, Luis. Luis, pero voy a hablar del otro Luis, del presidente. ¿Cómo tú catalogas la gestión del presidente Luis Abinader? Siempre escuchamos
que el presidente está dando palos a ciegas porque ha tomado algunas decisiones y luego la devuelve para atrás. ¿Qué tú opinas? ¿Tú crees que sea verdad que es falta de experiencia o que están improvisando, como dicen? Mira, tengo que decirte, lo primero es que bueno, eso es parte también del trabajo de la oposición, claro, buscarle el lado malo a las cosas y que el presidente tome no que tome una decisión, sino que le anuncie al país que se podría tomar una decisión y luego diga, no la vamos a hacer así. No significa que el presidente no sabía lo que estaba haciendo. Significa que el presidente está actuando sobre las bases de lo que prometió en su campaña, una consulta social. No sé si no sé si viste o tuviste conocimiento, en la campaña yo dirigí aquí lo que fue la Cumbre Nacional de Recuperación, de Recuperación. Era una cumbre en la que se unían sectores, todos los sectores sociales, sindicatos, fundaciones, digamos, empresas de sectores específicos, por ejemplo, empresas hoteleras, representando el sector turístico, etcétera, etcétera. Yo reuní más de, digamos, 120 sectores diferentes, o sea, 120 representantes, sector educación, sector medicina, sector hotelero, todos, para escuchar cuáles eran las soluciones que ellos entendían que debían aplicarse para que en la pandemia nuestro país pudiese recuperarse. Porque, como yo dije en ese momento, no hay mejor forma de resolver un problema que consultando a quien vive el día a día en esa área social. Entonces el presidente lo que tiene es su oído puesto en el corazón del pueblo. Si el presidente, si se dice que va a haber una reforma, digamos, que habrá que implementar un nuevo impuesto, y la sociedad entiende o el país entiende que no es, o sea, comienza el pueblo a decir que no aguanta más impuestos, comienzan economistas a plantear, porque no es que el presidente no tenga la experiencia, pero tampoco esto es una dictadura. Ahora, si hay que hacerlo de manera obligatoria, tenga por seguro que el presidente no ha caminado hacia atrás cuando ha habido que hacerlo, porque todas las decisiones que se han tomado no crea que han sido aprobadas por el 100% de la población dominicana, y ciertamente se han tomado grandes decisiones. Aún así, nosotros somos valorados como un país a nivel mundial, ejemplo en recuperación turística, somos un ejemplo en estabilidad económica, a pesar de la desigualdad que existe, pero es una desigualdad que no nació ni siquiera en la pandemia, sino que viene de muchos años y muchos gobiernos que hicieron poco. Ahora, el presidente ha hecho una gestión excelente y es por eso que siempre se ha mantenido entre los 3 presidentes mejor valorados de Latinoamérica y el mundo, ocupando hasta el segundo lugar. El presidente Luis Abinader, en su gobierno, en el periodo del tiempo que lleva en su gobierno, ha tomado en cuenta mucho a los jóvenes y vemos muchos jóvenes ocupando posiciones importantes. Correcto. Y nos gustaría que tú nos hables sobre eso. ¿Por qué tú crees que el presidente ha tomado en cuenta tantos jóvenes para ocupar posiciones importantes? Mira, hay un eslogan de campaña del candidato presidencial que nosotros apoyamos para la Juventud Revolucionaria Moderna, que es Carlos Valdés, y él dice que la Juventud Revolucionaria Moderna es la nueva mayoría. Es el eslogan más brillante, porque la juventud como tal es la nueva mayoría. La juventud fue la que defendió los intereses de este país en la Plaza de la Bandera, fue quien tomó la iniciativa y fue la mayoría electoral porque era la mayoría menos vulnerable a la pandemia. La juventud debe ser remunerada por eso. Nosotros ya debemos salir de que hay posiciones que se necesita experiencia, debemos romper esos estigmas. Nosotros entendemos que desde el gobierno se está haciendo y se está demostrando que no es necesaria la experiencia, sino la responsabilidad, y que entonces la experiencia se forma en el cargo, porque nadie nace sabiendo. ¿Y cómo tú me puedes exigir 5 años de experiencia para un empleo? O sea, ¿en cuál empleo voy a crear esa experiencia? Si todos fueran así. Entonces, la fe que ha tenido el presidente ha sido muy acertada, porque tenemos jóvenes, como es, por ejemplo, el actual presidente de la Juventud, Jean Luis, quien es el director de la autoridad portuaria, que ha hecho un trabajo excelente, entre muchos otros. Tenemos 2 viceministros
de Relaciones Exteriores que son jóvenes, que son Yatsel y José Julio. Tenemos viceministros, en todos los ministerios tenemos viceministros jóvenes. Y hasta ahora, han hecho un trabajo excelente, han demostrado que la juventud ha ocupado un espacio, pero que merece seguirlo ocupando. ¿Cuenta Luis Cruz con el apoyo de los jóvenes de Puerto Plata para sus aspiraciones? Bueno, te comentaba que debo decirte que sí contamos con el apoyo. Si estas elecciones fueran por voto popular, como se planteó en un momento, y que es una de las formas que está contemplada en los estatutos, nosotros estuviéramos muy satisfechos. Aún lo estamos, pero cuando los votos son menos, no es lo mismo. Tenemos mucho apoyo de los presidentes de la juventud en las zonas, que hasta ahora son los que se entiende que pueden votar para esas elecciones. Pero el apoyo de las personas que no necesariamente votan ha sido masivo, increíble. O sea, nosotros no lo esperábamos. Es como si fuera una candidatura a cualquier cargo electivo de la ciudad, o sea, es increíble. Yo me siento muy agradecido con todas esas personas que se acercan día a día. Todavía hay gente que me ve en la calle, me dice, hermano, vi que tú estás aspirando, cuenta conmigo y invítame para una reunión. No hemos hecho una sola reunión porque no es necesario reunir masas cuando son unas elecciones meramente internas y con lo que hay que hablar. Esas demostraciones de fuerza innecesarias no las vemos, nosotros no tenemos afinidad con ese tipo de eventos, sino que estamos trabajando con las personas que sí van a votar y planteando cuáles son las soluciones que nosotros traemos en caso de llegar a la posición. Nada, Luis, yo creo que para nosotros ha sido un placer haber contado con tu presencia. Nos gustaría que le mandes un mensaje final a ese público que te está mirando y escuchando. Bueno, debo decirle al pueblo puertoplateño, al país y a todo el mundo que no desfallen, no desfallezca, o sea, no hay forma que cuando Dios le pone una prueba en el camino signifique que todo ha terminado. Ustedes han escuchado que yo he cruzado por varias etapas de mi vida en la que quizá cualquier persona dice, no, pero ya se acabó todo, ya yo no sé qué voy a hacer. Y es por el contrario, las cosas pueden mejorar. Lo importante es tener fuerza de voluntad, no importa qué tan malas se vean las cosas, siempre hay algo peor y siempre habrá algo mejor. En cada día dar gracias a Dios por ese nuevo día. No hay una comida, no hay un alimento que yo consuma sin agradecer a Dios por haberlo puesto en la mesa. Y yo entiendo que con Dios al mando no hay nadie que pueda en esta tierra decirte hasta dónde tú puedes llegar. Solamente tú, puertoplateño, dominicano, ciudadano del mundo, eres quien pone tus propios límites. Excelente, Luis. Nada, muchas gracias por abrirnos este pequeño espacio en tu tiempo. Nada, mi gente, esta fue una entrevista exclusiva con el joven Luis Ramón Cruz. Hasta la próxima.